Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón. En este nuevo vídeo de rumores vamos a hablar sobre los sets de 2023 relacionados con la tercera temporada de Mandalorian. Promobrix ha sacado nueva información y ya sabemos que es una fuente muy fiable, por lo que siempre me parece interesante comentar estos rumores para tener una idea sobre qué esperar. Antes de comenzar con los sets, quería recordaros que también tengo el Instagram y tenemos TikTok del canal donde subo ASMRs, speed builds de ASMR, que si bien es cierto que también los subo aquí en forma de shorts, pues allí los subo de una forma más completa, o me parece que es más interesante a lo mejor ver el vídeo en una longitud mayor. Para recapitular un poco, en el vídeo de rumores ya mencionamos, que os dejaré por aquí en la descripción o por arriba, que había dos sets relacionados con la tercera temporada de Mandalorian. Uno por 35 euros, el set 75346, y otro por 100 euros, el set 75348. En primer lugar, volvemos a confirmar que tiene como fecha prevista de salida el 1 de mayo ambos sets, y el set de 35 euros parece que va a ser una nave pirata que se vio brevemente en el trailer de la tercera temporada. Por ese precio podemos asumir que no va a ser una nave muy grande, y tiene sentido, ya que, pequeño spoiler, avanzar 10 segunditos si no habéis visto la segunda temporada de Mandalorian o el libro de Boba Fett, ya que las dos naves de Din Djarin, por lo que pues ya han salido, por lo que tenía sentido que hubiese alguna oposición o alguna contraposición a estas dos naves. Ya no hay spoilers, ya que es lo que suele hacer Lego con las naves como los Ala X y los TIE Fighter, por ejemplo, ¿no? Nos presenta la nave de los buenos, la nave de los malos, y pues para que los niños pues puedan jugar, los niños y los no tan niños, o para la disposición o lo que sea. Por ese precio vamos a esperar 3 figuras, como en el caza de Obi-Wan que salió en agosto, pero si hace la nave un poco más grande es probable que solo tengamos 2. Espero que sean 3, pero bueno, ya conocemos cómo es Lego con las figuras y cómo les gusta ratear, sobre todo en Lego Star Wars. Para el set de 100 euros yo pensaba que en lugar de una nave, como el caso de la nave de los Inquisidores, nos presentarían un lugar como el Palacio de Boba Fett, pero relacionado con Mandalore, algo así como un set de la Forja, pero en grande, ¿no? Me parece que era una buena opción, pero obviamente sin tener ni idea de qué va la temporada, todo son divagaciones, tanto lo de la nave como lo del lugar. Por lo visto va a ser un set versus, ¿y esto qué significa? Pues que va a incluir dos naves diferentes que se van a pelear, hablando de esta contraposición que os estaba comentando. Tendremos un caza mandaloriano Fang versus un TIE Interceptor. La selección de las naves me parece curiosa por dos motivos. Tenemos un caza mandaloriano todavía a la venta que está basado en Clone Wars, y que la serie de Mandalorian tiene mucha importancia a los mandalorianos, y obviamente pues por eso sacan otra nave, ¿no? Pero es que esta elección a mí me llama la atención, es porque tenemos por una parte una nave sobre algo muy similar que hemos tenido hace muy poco, todavía no se ha retirado, se va a retirar estos meses, versus una nave que hacía muchísimo que no teníamos, ya que la última vez que vimos un TIE Fighter fue en el año 2006, si no contamos con el que sacaron en 2019 sobre las precuelas, que era pues un TIE Fighter rojo y que pues no es el mismo rollo. Si atendemos a que el precio es de 100 euros y cuenta con dos naves, pues podemos pensar que cada nave tendrá un valor de 50 euros, a lo mejor una nave es un poco más grande que la otra, pero más o menos para hacernos una idea, por lo que podrían tener un tamaño similar al último TIE Fighter y a la X, que me parecería bastante aceptable. A lo mejor cada nave es un pelín más grande que esa nave de 35 euros, pero tampoco mucho más, porque con 100 euros dos naves es lo que da. Como siempre, el número de minifiguras es muy importante y puede marcar lo bien considerado que este set o cualquier set es. Si este set tiene 5 figuras, creo que va a ser un set que puede estar muy bien, siempre y cuando no sean, por ejemplo, 2 droides, pero el último set similar, que fue el último Versus, que creo que es del año más o menos 2019, a ver si os dejo una fotito, pues tuvo 4 minifiguras, y depende de las minifiguras, pues por aquí ya podemos decantarnos por el mal lado, pero bueno, yo confío en que, siendo algo de Mandalorian, pues que lo hagan bien, o que lo hagan mejor desde luego que el set UCS del Razor Crest. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre digo, darle like, suscribiros para más, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.